Buenas noches o tardes, según el registro aquí. Son las 6:02 y, como siempre, animados, tratando de echarle mano el- a quien podemos echar mano, de quien podemos echar mano y quien nos ha echado mano. Es bien interesante esto. Eh, él dijo que nos tendría en su mano y la mano de su Padre. Y tal vez nos olvidamos muchas veces y con mucha frecuencia de ese maravilloso Dios que tenemos. Así es de que vamos a recordar un poquito de Él, dando muchas gracias nuevamente a nuestro Señor, primeramente, por darnos esta oportunidad a través de este medio, para que la voz suya siga siendo aliento para nosotros, para que en medio de las circunstancias adversas para algunos más que para otros, eh, podamos sostenernos viendo el invisible. De eso es que se trata, hermanos, la fe. De eso es que se trata cuando las circunstancias se ponen tan agrestes. Un caluroso abrazo y muy fraterno saludo a los hermanos que escuchan en el norte de América, en los Estados Unidos. Hermanos cariñosos que amo entrañablemente. Y algunos otros en Centroamérica, también alguno en el Reino Unido. Ojalá quisiera volver a oír o esté oyendo. También los queridos hermanos en el Ecuador, que como en alguna vez pasada dije, el Señor, por su bendita gracia, me permitió conocerles y compartir con ellos unos días preciosísimos, preciosísimos. También para algunos que esperamos que todavía en Australia estén oyendo y aún se conecten. Hemos tenido alguna otra información también de Londres, en el del Reino Unido, de algunos coreanos viviendo allá, en fin. Pero también muchas gracias para los hermanos acá en nuestra querida Venezuela, de nuestra querida Colombia, de todos los hermanos que han querido, por la gracia del Señor, seguir oyendo este tipo de explicación de la palabra. Muy agradecidos con el Señor por eso, muy agradecidos porque el Señor nos permite, y es una gran responsabilidad para nosotros, ver que hay cientos de personas, bastantes cientos, por cierto, ya unidos y compartiendo algunos otros. Y por eso les animamos a que sigan intentando y hablemos de que escuchen por este medio y si quieren a través de estas predicaciones la voz de Dios. Como lo hemos comentado, tratamos para la gloria de nuestro Señor no adulterar la palabra. Tratamos de lo que el Señor nos ha dado así, de esa forma tan limpia, exponerla. Tal vez le pedimos al Señor perdón si en algunos momentos no hemos sido claros o algunos hermanos no nos hemos dejado entender en algunas cosas. Por favor, perdónenos, pero nunca sería jamás por adulterar la palabra. Hay algo maravilloso que hemos aprendido en el transcurso de los años, y es que nuestro Salvador
nos dio una gran responsabilidad de trazar bien la palabra, de hablar escuetamente la palabra. Tal vez para algunos sea muy cortante, tal vez para algunos sea más como aceite, suavizante, para otros sea desinfectante y para otros sea duro, punzante. Cualquiera que sea, delante del Señor lo ponemos por testigo a Él. No pretendemos nada más que darle la gloria a nuestro Señor para que otros conozcan la verdad. Esperamos que usted quiera hacerlo, amigo. Hermanos, gran responsabilidad, como no hemos durante mucho tiempo, muchos no lo podían hacer por muchas circunstancias, reunirse para predicar, invitar a otros, participar en las predicaciones del Evangelio, cuando nos juntábamos allá en el local y sacando la carpa y entregando tratados, pues llegó el momento de hacerlo por este medio. Por eso les animo a todos los hermanos y amigos a continuar oyendo la bendita palabra de Dios. Si para alguno ha sido pesado oírla, si se ha sentido atacado, siga recibiendo ese ataque. Le animamos a que lo haga, porque al final esperamos que nuestro Dios lo venza o la venza y no seamos ninguno de nosotros, sino que el Espíritu Santo de Dios esté haciendo esa obra que usted está sintiendo. Y hermanos, si esta es la forma para despertar y hablar a otros, gloria a Dios por eso. Algún hermano me escribió de otra asamblea que porque no tratamos de hacer algo evangelístico de otra forma, y le animé y le dije que claro que sí, que tan pronto pudiésemos, porque tenemos realmente algo de trabajo, nos vamos a conectar para intentar hacerlo. Entonces vemos, hermanos, de que hay un campo muy amplio para trabajar. Vamos a hacerlo. Sigamos haciéndolo para la gloria de nuestro Señor. No claudiquemos. Nuestro Señor no va a faltar, hermanos. Nuestro Señor no va a faltar. No tengamos miedo de creerle. Hoy se ha pasado y esta mañana para algunos ni siquiera sabíamos en qué día estábamos. Es bien interesante eso. Jueves o viernes o sábado. Muchas cosas pasan por la cabeza porque nos cambió absolutamente todo. Pero hizo por la mañana un buen día, estuvimos en las actividades, hubo sol, los que de alguna forma pudimos o hayan podido hacer ejercicio, también bueno hacerlo. Tuvimos el alimento, al menos aquí en este Bogotá empezó a hacer algo de frío por la tarde. De todo nuestro Señor nos ha provisto. Vuelvo a decirles, hermanos y amigos, les aseguro que ninguno de nosotros ha pasado el día sin haber tomado un agua de panela y un pan. Porque ese es el Dios que tenemos, un Dios grande, omnipotente. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos por nuestro amado Salvador. Te agradecemos por que Él es el Dios hecho carne, el que nos vino a presentar la eternidad. Y te damos gracias porque la obra que tu Espíritu sigue haciendo nos conmina a hacer las cosas para ti. Señor, sencillamente te rogamos que seamos canales sencillos de bendición para hermanos y amigos mediante el ánimo con tu palabra. Te rogamos que sea el Espíritu Santo quien tenga el control de esta charla, Padre. Ojalá sea así y no haya nada de mi parte para interrumpir lo que tú quieres hacer y decir.
en tu Hijo, así lo pedimos. Amén. Hemos estado orando, hermanos, por uno de los hijos de Daisy, el mayor. Muchos de ustedes no la conocen. Es bueno seguir orando por ella. De madrugada, con todas las dificultades para salir desde su sitio, fue necesario salir porque el muchacho tenía 40 de fiebre. Y gracias al Señor parece que todo lo que le pudieron examinar con todas las dificultades para poder llegar a ese hospital cerca donde ella vive o lo más cercano, no encontraron que sean síntomas del coronavirus. Pero no vamos a dejar de orar, hermanos, por eso les ruego que lo tengamos en cuenta. Bueno, estaba mirando, hermanos, y creo que no vamos a terminar esta noche. Definitivamente hablar de la persona de Dios será inacabable. Y pensaba terminar hoy, pero durante el día, una cantidad de pensamientos. Y desde esta madrugada en la oración vinieron. Y creo que el Señor me dice, espere, todavía no. Siga. Entonces les ruego que me tengan paciencia, hermanos. Para hoy y mañana por la mañana creo que podamos continuar. Va a ser, para mí ha sido gratificante. Ahorita, antes de empezar orando con mi esposa, en mi oración le dije a mi Señor, permíteme expresar esa alegría con esta arista que acabo de ver también en lo que ha servido para mí. Y eso es lo que parte quiero compartir. Ojalá alcanzásemos esta noche. Hemos visto durante estos días ¿qué es Dios? ¿Quién recuerda? Los hermanos que me conocen saben que yo pregunto bastante para que no nos olvidemos y no se nos vuelva mecánica la charla. ¿Qué es Dios? Vimos que es un ser sobrenatural al que se le rinde culto y que es responsable de la creación del universo y del misterio de la existencia. Es algo precioso, una explicación que da un diccionario que no conoce. A Dios es un diccionario secular. Pero veíamos que en las escrituras, en la Biblia, y lo que hemos hablado al respecto, no es nada más que un Dios, que un ser que nos muestra su existencia aquí en la tierra, cómo opera a través de esa existencia. No que tenemos que demostrar la existencia de Dios o que la Biblia quiere demostrar la existencia de Dios. Así no opera Dios. Él dice, yo soy. Y créanlo. Así fue que empezamos esta serie de charlas. Y nos hemos ido extendiendo. Para algunos de pronto sea medio tedioso. Pero otros no. Hemos visto bastantes ópticas de la persona de Dios. Y anoche vimos de pronto el Dios de la ira, el Dios del juicio. Hasta ahí hemos llegado. Y si alguno de ustedes pudo ponerse a pensar también que ese Dios descrito en la Escritura fue un Dios que dijo que se vendría a formar como un ser humano. Y también lo vimos así, ¿cierto? De que Él tomó forma humana. También vimos
eh, que hay un Dios terriblemente celoso y que ya no hay excusa para no conocerle y que ha dejado dentro de toda su línea, dentro de toda su historia, en ese bendito libro que es la Biblia, lo que Él quiere y lo que Él anhela para la raza humana. Hemos tocado la creación en el Edén, hemos tocado cómo el hombre cayó, se apartó, cómo el Señor ha decretado unos juicios y en su momento para recordarle al hombre que Dios sigue ahí. ¿Hay alguno que recuerde alguna forma que Dios hizo un pacto después de algún juicio? Ese que casi todos conocemos, el famoso arco iris después del diluvio, ¿cierto? Y para los creyentes, para los que hemos creído en el Señor Jesús, hay un pacto precioso. ¿Cuál es? El pacto que nuestro Señor Jesús hizo. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Eso lo entendimos y lo creímos. Pero antes de mirar la última parte de hoy, si logramos terminar, quiero mirar sobre una arista, una óptica diferente en cuanto a la persona de Dios y su operación aquí en la tierra, y su operación en el cielo y su operación en la eternidad. Y como siempre, tenemos que ir a la Escritura. Siempre tenemos que ir a la Escritura. Veíamos de que había un Dios de juicio y un Dios que pedía holocaustos y un Dios al cual se le debe rendir culto con honestidad y con pureza de corazón. En Éxodo capítulo 33, 32, vamos a leer el segundo libro de la Biblia. Espero que la tengamos a la mano. Espero que la tengamos a la mano para que me acompañen y la leamos juntos. Éxodo 32, 20. ¿Listo? Vamos a leerlo. ¿Está bien? Leámoslo todos juntos en voz alta. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Esa fue la historia cuando Moisés estaba en la presencia del Señor y pensaba actuar contra ellos, se demoró allá en el monte y cuando bajó encontró que el pueblo estaba en un desenfreno terrible y lo que estaban haciendo en ese momento, la maldad, decían, porque como Moisés, el que nos había dicho que nos sacaba para Dios, se fue, no sabemos qué le había pasado, hagamos, moche, hagan un Dios. Y efectivamente, empezaron, le entregaron todo el oro y salió un becerro y hubo allí un problema. Y
estaba airado. Dios estaba airado. Todo lo que había sucedido y esa figura que había salido, que quedó como un becerrito, el ídolo que quedó, dice, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas. Qué ira que tenía Moisés. Qué ira que tenía Moisés. Y el versículo 12 dice, él había subido al monte para decirle que tuviera misericordia con el pueblo porque Dios había dicho que lo iba a raer de la tierra. Dice, no lo vaya a hacer así, Señor, porque ¿qué van a decir los egipcios? Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Él le había rogado eso a Dios. Y efectivamente, Dios le oyó. Le dijo, mire, baje y vaya, porque el pueblo se ha desenfrenado. Y tan pronto llegó Moisés, encontró eso del becerro y estaban ya adorando a ese ídolo, diciendo, este es el Dios. Imágenes. Después de todo esto que sucede, que lo muele y les hace beber el agua, dice el versículo 30, y aconteció que el día siguiente Moisés al pueblo dijo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues por este pueblo, ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado y si no, quítame del libro en que has escrito. Y Dios le contestó, Jehová le contestó, al que pecare contra mí, a ese será el que yo voy a raer del pueblo. Ve pues ahora a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. El Dios de la ira, la gente se había olvidado, busquemos esto, a ver qué sale, ese es un Dios, hagámoslo. Dice el Salmo 90, vamos rápido. Versículos 11, 12 y 13. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación que según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. El salmista, ese es un salmo de Moisés. Había visto y dice, aplácate, Señor. Hemos pecado, perdónanos, Señor, aplácate para con nosotros, por favor. Tienes toda la razón con tu ira, no podemos decirte que no, pero era solo un hombre, no era el pueblo, era alguien que tenía un corazón íntimo para decirle a Dios lo que estaba pasando, lo que había visto. Y por eso Dios trataba tanto con él para hacerle ver el pecado de los demás. Esa es una buena enseñanza, hermanos íntimos en su relación con el Señor. Él les utilizará para hacer ver a otros que algo no está funcionando bien. Y Proverbios 25:15 es otra escritura que quiero dejar como abrebocas. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. En esa primera parte, con larga paciencia se aplaca el príncipe. Cuando hay una ira grande en Dios, en el Padre, el príncipe, cuando está por ahí cerquita, el Hijo también,
algo sucede con el hijo y hay una ira grande, debe tener mucha paciencia para aplacarse la ira que tiene. Y vamos a mirar en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, eso, no no se hace remisión. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace perdón, no se hace remisión de los pecados. Entonces, ¿qué era necesario con todo ese pecado que había sucedido antes? Había necesidad de derramar sangre. Había necesidad de redención de alguien, de las criaturas inocentes que murieran por causa del pecado. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace liberación del pecado. No hay forma. Dios lo ha dicho así. Entonces vemos que la única forma de aplacar la ira de Dios para acercarse a Él era el derramamiento de sangre por causa de la idolatría y del pecado. Hay algo que me viene a la mente. Cuentan los historiadores cuando es el descubrimiento de América y luego cuando vino la conquista. Dicen los historiadores que Hernán Cortés, cuando llegó a Centroamérica y a la parte superior de Centroamérica y encontró a lo que hoy es México, al pueblo azteca, a los indígenas que poblaban este pueblo, encontró una mortandad impresionante de personas. Es impresionante la cantidad de sangre que allí se derramó. Por la gracia del Señor tuve la fortuna de estar visitando algunos monumentos que el pueblo azteca o muchos pueblos de los mayas también estuvieron en su tiempo edificando sus altares, sus templos, sus pirámides. Y dentro de ellos había unos estadios gigantescos. Y se podían oír de uno al otro y no había internet, no habían megáfonos. Habían cosas impresionantes, muchas cosas preciosas, pero me llamó mucho la atención una figura labrada en piedra, como una figura de un ser humano de rodillas, sin cabeza, y habían 7 líneas saliendo como que salían como curvas. Los historiadores dicen de que era la sangre que tan pronto le quitaban la cabeza salía, como 7 veces lanzando hasta que definitivamente se... Esto era para los que podían perder en sus juegos, muerte. Pero mucho más, y quedó labrado en piedra, ahí está, no se puede decir que no. Pero aún al final de esos sitios donde estaban esas figuras, al final había una figura de una serpiente y de la forma de la serpiente en la cara como un dragón, la serpiente antigua, muerte. Pero también dicen los historiadores que tan pronto llegaron, este hombre quedó aterrado, Hernán Cortés, de lo que estaba viendo. Cogían a los jóvenes más fuertes de la tribu, tal vez aquí lo comentamos en algún momento, y para ofrecerle a sus dioses, para aplacar la ira de sus dioses, porque eso era lo que tenían en su mente, que había que hacer sacrificios y derramar sangre. ¿Qué hacían? Cogían a los más fuertes, a los jóvenes,
Y el sacerdote cogía un cuchillo y de un solo golpe rompía el esternón de la víctima. Con las manos abría y con las manos arrancaba el corazón y así lanzando la sangre se la ofrecía a su Dios. Parece que ellos creían que sin derramamiento de sangre no había perdón. Eso era para aplacar a su Dios. ¿Por qué ese deseo siempre del hombre de ofrecer sacrificios a Dios? Y esos eran sacrificios. ¿Y de qué naturaleza? Para aplacar la ira de sus dioses. Pues Dios también, el verdadero Dios, había pedido sacrificios, pero nunca de seres humanos. Jamás. Desde que el hombre pecó en el Edén, él mismo sacrificó un cordero, allá lo degolló, un inocente, no un humano. No degolló a Eva, degolló a un cordero, uno que estaba ahí y vino, le quitó la piel y con eso les hizo unos vestidos. ¡Cuánto amor de Dios! Los cubrió. Y luego cuando empiezan todos los problemas y el hombre empieza a crecer, empieza a ofrecerle sacrificios a sus dioses, aún llegaban. Había un ídolo llamado Moloch, una estatua grande de bronce, y para aplacar a sus dioses lo ponían al rojo vivo y ponían los niños allí encima, bebitos, para que se quemaran. Así querían ofrecerle sacrificios a su Dios. Dios nunca había pedido eso. Siempre pidió la sangre de un inocente. Y eran o una palomita para los que no tenían dinero, o un becerro para los que tenían más, o lo usual que eran ovejas. Había que derramar sangre. Había que derramar sangre. Y luego quemar todo ese sacrificio en el holocausto, y Dios se agradaba. Lo vimos. Nunca seres humanos, pero el hombre siempre buscando su propia forma de agradar a Dios. Con todo ese entorno que hemos hablado, quiero que empecemos a tocar desde esta noche y hasta cuando podamos, hoy o mañana, qué era necesario entonces para mirar a Dios y ver esa arista que Dios estaba mostrando de sacrificios. ¿Cómo era que había necesidad de que se diera un sacrificio? Y vamos a hablar hoy sobre el derramamiento de sangre, que era para pagar la ira de Dios. Alguien tenía que aplacar la ira de Dios. Alguien tenía que redimir. Alguien, una institución debía realizarse para aplacar la ira de Dios. Acordémonos que Dios viene trabajando con el hombre todo el tiempo. Y dentro de su plan tenía dispuesto esto que vamos a ver esta noche y a recordarlo. Como el hombre había caído, como el hombre había pecado, allá recordamos lo que acabamos de leer al comienzo, Moisés, tenía que haber un intermediario que fuera y hablara con Dios, aplacara la ira de Dios. Había necesidad de que hubiese un redentor, que hiciera un pare entre ese Dios de ira, de juicio y del hombre pecador. Ese fue siempre y sigue siendo hasta el día de hoy ese Dios de esa misma forma. Ya no hoy a través de esos sacrificios. Ya no hay necesidad porque se derramó la sangre. Vamos a mirar
en Isaías 54, versículo 8. Isaías 54, versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dijo, ¿quién? Jehová, tu Redentor. Entonces vemos de que ya hubo un Redentor, pero que no fue descubierto hace 2000 años. Él era el Redentor desde tiempos antiguos. Estamos hablando de 700 años antes del Señor Jesús. Y ya Él decía, yo tengo compasión de ti, has pecado, sí. Tengo todavía compasión de ti. Tendré misericordia todavía por un momento. Porque yo, ¿quién te lo dice? Tu Redentor. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué lo hago? Porque tengo compasión. Por eso el hombre no ha sido acabado de la tierra, por la compasión de Dios. Vimos en tiempo pasado, ¿cierto? Pero ¿quién dijo eso? Jehová, tu Redentor. Isaías 41, 14. Devolvámonos un poquito, unas hojas. Isaías 41, 14. No temas, gusano de Jacob. ¡Ja! ¿Cómo trata? Y es como un gusano, como una hormiga. Alguna vez en un tema lo comentamos. Oh vosotros, pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Entonces, ¿quién sigue siendo? Dios es el Redentor. Dios es el Creador. Dios es el sustentador. Dios es el Dios del juicio. Dios es el juez. Dios es el abogado. Pero también dice que Dios es el Redentor. El 44:26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada. Perdón, 44:6, me equivoqué. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿A quién le recuerda esas palabras de yo soy el primero y soy el postrero? ¿Recuerdan a Daniel allá en el río Heidekel? Recordamos también en Apocalipsis, en el capítulo 1 y 2, hablando de que Juan vio a uno así, en el capítulo 1 que dice, yo soy el primero y el último. Ese Dios estaba allá. Ese Dios no vino hace solo 2000 años, estaba allá y Él le hablaba al pueblo desde ese entonces. Ahora, también el 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo. ¿Quién lo hizo en el vientre, querido amigo, querido hermano, querida hermana? ¿Quién? Dios el Redentor. Jehová el Redentor. El mismo que pide un sacrificio. Él mismo dice, yo soy tu Redentor. Yo soy tu Redentor. También nos dice, creo que hay 13 veces en Isaías que habla de que Jehová es el Redentor. Leamos otras de pronto, 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo,
el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Hermano, por eso es tan importante que recordemos a nuestro Redentor. ¿Y quién es? Que lo recordemos todo el tiempo. Ya vamos a ver que es un Redentor. Él es. Y amigo, usted que tanto ha oído del Redentor, no vino hace 2000 años. Ya desde tiempo atrás estaba mostrando cómo opera la redención. Ahí estaba, desde la misma creación, desde la misma creación. Y el Isaías 63:16, miremos otra escritura. 63:16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. ¿Qué clase de Redentor? Perpetuo. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. No solo es un Redentor, que vamos a ver qué hace un Redentor, sino que es perpetuo, para siempre. Entonces, cuando estemos en problemas, hermanos, acordémonos que nuestro Redentor no hizo la obra en la cruz, sino nos sigue redimiendo, nos sigue salvando hasta la eternidad. Aún en este momento de tensión, ahí está nuestro Redentor. Yo espero que podamos tener claro esta arista de Dios. Hubo un hombre, de acuerdo a los estudiosos, uno de los primeros libros escritos en la Biblia, que es el libro de Job, dijo unas palabras muy interesantes en el capítulo 19. Vamos allá. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Es algo precioso, ¿cierto? Yo sé que mi Redentor vive. Y así haya muerto, Él vive. Entonces, el Redentor no murió allá en la cruz hace 2000 años. Amigo, que usted lo ha escuchado, que Él murió. Aquí dice que Él vive. Hermanos, y nuestro Redentor vive y sigue viviendo, lo sabemos como iglesia. Pero quiero que nos detengamos un poquito en estos últimos minutos. ¿Qué es un Redentor? ¿Alguien recuerda? Hermanos, amigos, a los amigos que no conocen. Ustedes han escuchado allá, cuando van a la misa o al culto, hablando del Redentor. Pero hay algo preciosísimo en cuanto a esta palabra. El verbo viene, de donde viene el Redentor, viene de la palabra redimir. Y quien ejecuta la acción es el Redentor. Por lo tanto, el Redentor es el pariente varón consanguíneo más cercano de una persona a quien correspondían ciertos derechos y deberes. Era el pariente varón consanguíneo más cercano de una persona a quien correspondían ciertos derechos y deberes. El Señor Jesús es el pariente más cercano para el hombre. No son los ángeles. No era Satanás. No era un extraterrestre o cosas por el estilo. Era el pariente más cercano del hombre. ¿Por qué? Porque
estaba metido dentro del estuche de un hombre. El Redentor, el Dios eterno estaba metido dentro de un hombre. Por lo tanto, era el pariente más cercano. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Cuáles eran sus derechos y deberes? Redimir sin esperar a que llegara el año del jubileo la propiedad o persona de alguno que, habiendo contraído deudas, no estaba en circunstancias de salir de ellas. Vamos a mirarlo, ¿no? Y lo encontramos en Levítico 25, 25 al 28. Hay varios, pero vamos a mirar qué era lo que había pasado. De acuerdo a la ley, había que trabajar la tierra, daban muchos años y la gente se podía empobrecer y de pronto se hipotecaba, hacía muchísimas cosas para tratar de vivir y se quedaba sin dinero, no podía hacer nada. Entonces, el pariente más cercano no era un extraño, era el que venía y decía, yo vengo a pagar lo que fulano de tal debe, porque yo soy el pariente más cercano, yo soy su hermano, soy su primo, soy muy cercano, soy de la sangre, de la familia de él. Entonces tenía el derecho y el deber de hacerlo antes de que llegara el tiempo en que se terminaba la hipoteca o el tiempo que fuera. Miremos de pronto Éxodo 6:6, que me parece que podemos mirar esa preciosa escritura. El segundo libro por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de las tierras pesadas de Egipto. Pero yo los redimiré. Él iba a pagar la deuda, una deuda que hay que pagar. El eterno Dios es el Redentor. También nos dice que a Dios se le representa como el pariente más cercano, conforme hemos leído en tantas escrituras. Yo soy tu redentor, yo soy tu redentor, yo soy tu redentor, yo soy tu redentor. Vimos en Isaías, vimos en Job, vimos en Salmos, pero dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Si me quieren acompañar. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, un redentor tenía que pagar, tenía que redimir a alguien que no podía pagar la deuda. Era su derecho y era su deber ir y pagar por alguien que no podía pagar porque había quedado en la ruina. Y así pasó con el hombre. El hombre quedó en la ruina por causa de su pecado. Entonces alguien vino y pagó la deuda. Una deuda que exigía santidad y una vida íntegra, intachable delante de Dios. Pero acordémonos que debía ser el pariente más cercano. No podía ser cualquiera. No podía ser el sacerdote ni el pastor. Era el más cercano. Era el más cercano. Ahora, también él, como el pariente más cercano, tenía el recibir la reparación que un tercero debía a un pariente difunto o a quien había ofendido. Número 5, 6 y 8. Pero también denota además vengar la muerte del pariente que había sido asesinado.
Alguien mató a mi hermano, entonces yo voy y inmediatamente exijo, tengo el deber de vengar la muerte de mi hermano. Número 35:12, el 19, el 21, el 27, Deuteronomio 19:6. Así Cristo, habiendo tomado nuestra naturaleza como un hombre, como el hombre más cercano, el pariente más cercano al hombre, el más parecido, el más allegado a la raza humana, fue el Señor Jesús. Destruyó a Satanás, nuestro asesino. Juan 8:44. Vamos a mirar qué dice la Escritura, que nos comenta Juan, lo leímos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida. ¿Recuerdan lo que había pasado, que vimos en Génesis 3? Que la simiente de esta te herirá en la cabeza. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Pero también en Hebreos 2, vamos allá. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y así librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese es el Redentor nuestro. Ese es el Goel del cual habla la Escritura. Hay tantas escrituras que nos hablan del Redentor. Pero acordémonos que éste tenía que ir y pagar con su propio dinero a los que habían quedado en bancarrota. Pero también tenía la potestad de vengar la sangre del pariente que hubiese muerto y tenía que ir a exigir la reposición. Él tenía esos deberes. Eso fue lo que hizo Dios nuestro Redentor en la persona de Jesús. Dice Efesios, el capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Recuerdan que era necesario derramar sangre para aplacar, para ofrecer a Dios tranquilidad por la ira, por lo que había hecho, que tenía que morir un inocente? Él fue el inocente. No solo pagó, sino también fue la víctima, derramando su sangre. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. La deuda que tenemos con Dios es sobremanera gigantesca. Querido amigo, usted no tiene cómo pagarla. Nadie, ningún ser humano tiene cómo pagarle a Dios. Pero Él, el pariente más cercano, santo, puro, no fue un ángel. Dios no envió a alguien extraño. Lo hizo como un hombre sin pecado, santo, puro, pero humano. Por lo tanto, era el más parecido al hombre, santo, puro. Por eso Él pagó y le dijo al Padre: Señor, aquí está mi ofrenda. Dice también Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él fue y pagó, amigo, con su propia sangre para que usted sea perdonado, para que yo sea perdonado. Él fue el que hizo semejante obra. No solo es el Dios redentor que decía yo soy su redentor, sino que se volvió
la redención. No solo lo hablaba de su boca, sino que hizo explícita la redención como el pariente más cercano. Y Hebreos 9:12. Otra hermosa escritura que nos habla de él. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Recordamos que él decía allá en Isaías: yo soy el eterno redentor. Mírenlo, miremoslo ahora realizando la obra que él exigía en la cruz del Calvario, derramando su sangre, pagando el precio eternamente para que todo aquel que en él cree venga y tenga vida eterna. ¿Qué Dios es ese? El eterno Dios que siempre habló de un sacrificio, de la exigencia de un sacrificio por causa de una deuda. Y la deuda era nuestra perdición eterna por el pecado. Amigo, por su pecado, por mi pecado, él había dicho que era necesario ofrecer sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hacía perdón de pecados. Por eso, hermanos, amemos a nuestro Señor Jesús. Él es digno de que lo amemos, porque es nuestro Redentor, nos redimió eternamente del pago que debíamos cancelar. No nos olvidemos de eso, hermanos, para que no nos cansemos aún con esta situación tan difícil que estamos y que se va a venir seguramente. Si Él derramó su sangre, ¿cómo no nos va a dar el resto de cosas? No perdamos nuestra confianza, que tiene grande galardón, dice el Señor. Y amigo, el Dios que había exigido que se derramara sangre para poder perdonar los pecados, tomó esa forma humana para derramar su propia sangre, santa, pura, para poder aplacar la ira de Dios y evitar de que esa ira cayera sobre usted y poderle dar, ¿qué? Eterna redención, eterna vida con Él, solo si usted voltea los ojos y le dice: Señor Jesús, hoy entiendo que usted es mi Dios Redentor, que me lo estaba diciendo desde hace tiempo y era tan cerrado. Hoy entiendo que tengo una deuda por pagar, pero hoy entiendo que necesito un Redentor. No tengo cómo pagarla. Estoy en bancarrota espiritual, Señor. Mi pecado, mi vida, te la confieso a ti. Señor mío, acepto el regalo que tu Hijo hace en la cruz derramando su sangre por mí. Entiendo que con eso, Señor, la deuda de mi pecado queda cancelada. Y acepto la salvación, el paz y salvo que Él me da para estar eternamente contigo, porque Él resucitó. Hermanos, ¿cómo no amar a nuestro Redentor? ¿Cómo no serle fiel a nuestro Redentor? ¿Cómo no seguir proclamando a los que no tienen a ese Redentor para que no haya condenación eterna? El Señor bendiga su palabra y vamos a orar. Glorioso Dios, gracias por el Redentor, el que aplacó la ira, el que con su sangre pagó la exigencia tuya. Y ya no tenemos nosotros sino que recibir ese paz y salvo, Señor. Es nuestro amado Señor Jesucristo, el eterno Jehová,
el que había hablado, el Jehová. Yo soy el Jehová tuyo, tu redentor, tu formador, el que te hizo desde el vientre de tu madre, el que está pendiente de ti, el que soy airado, el que tengo fuerza, que tengo poder, pero también el que pone su sangre. Dios bendito, gracias por recordarnos de Él. Ayúdanos a amarlo como Él lo merece, porque Él pagó nuestra deuda. En el santo nombre de tu Hijo, Padre, te lo agradecemos. Amén. Hermanos y amigos, muy buena noche. Confiando en el Señor, esperaremos vernos mañana a las 10 de la mañana. De pronto para mirar la última parte, a ver si alcanzamos de otra arista de ese Dios en el que hemos creído. Y para los que no han creído, la urgente necesidad de creer en el Redentor que tanto necesitan. Feliz noche.